Buenas, hola gente. Wow, que subió 70. Bueno, a ver. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, se va sumando la gente. Bueno, yo estaba escuchando Ismael Serrano, me encanta, la verdad que un genio. Nos vamos a poner a esperar a que suban un poco las visitas. Hola, ¿qué tal, gente? ¿De dónde ven? ¿De dónde están? Bien, vamos a esperar que suman y, y ya luego se conectará Line. Bueno, les comento un poco la idea de esta propuesta, este vivo que vamos a hacer con Line, es para presentarnos, que conozca mi público, conozca el trabajo de Line y viceversa. La verdad es que no conozco mucho el trabajo que está haciendo Line, sé que es muy bueno. Por lo poco que he conocido, por mi equipo me ha estado contando de su trabajo, de sus libros. Y bueno, la idea, como estamos en el mismo camino, la idea es conocernos, presentarnos, generar sinergia para avanzar sobre esta propuesta. Así es que vamos a esperar a que sigan conectándose. Sé que el horario es un poco caprichoso, tuvimos un pequeño problema ahí de Puerto Montt, que bueno, Bogotá, fantástico, Gran Canaria. Bueno, bienvenidos todos. Cometimos un error en la publicación, pusimos a las 17 horas de Madrid, pero en realidad el conteo estaba para las 18 horas, porque bueno, eran las 13 horas en Buenos Aires y después todos los demás horarios estaban bien, excepto el de Madrid, que bueno, donde nos fijamos había una hora menos, parece que no está actualizado. Eventualmente hacen cambios de horarios, a ver. Costa Rica, no se puede. Vamos a esperar a Line, gente. Acá hay gente que se quiere sumar. Está, bienvenidos. Conectando. Qué momento. Bueno, y como les decía, lo que vamos a hacer es hacer unas preguntas para conocernos y conocer el trabajo de cada uno. Buenas, ¿qué tal, Line? ¿Cómo Hola, estás? Lucas. Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte, con muchas ganas de conocerte. Lo mismo digo, fantástico, qué bueno poder establecer esta conversación con vos. Un placer. Gracias, estaba esperando a ver cómo se hacía porque nunca había hecho esto por Instagram y estaba ahí a expectativa, buscando a ver cómo poder conectar. Pero bueno, encantado de estar aquí ya contigo. Llevo desde las 5, tengo que decir que estoy aquí. Sí, perdón, mil disculpas. Vamos a contarle al público, le estaba recién aclarando eso al público, que en la publicación que hicimos, publicamos los horarios Mm. y donde me fijé justamente había una hora menos con Madrid, pero aparentemente están cambiando los horarios justo en estos días Sí, sí, sí. y bueno, una diferencia mayor. Pero lo que sí estaba bien era el conteo, que ese sí era el que había que esperar que llegue a cero, que era el legítimo, digamos. Bueno, Line, te cuento un poco la idea de la propuesta de este encuentro breve, quizás el primero de varios. Mm. La idea es que nos conozcamos, que nos presentemos ante los públicos de cada uno y, bueno, contemos qué hacemos, un par de preguntas y que no nos lleve mucho tiempo, quizás una media horita o lo que vaya surgiendo, si te parece, ¿no? Perfecto, sí, 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 yo encantado. Ya te digo, yo hace mucho tiempo ya que sigo vuestra página. Pero a ti personalmente no te conocía, así que por eso tengo muchas ganas y mucha curiosidad también de saber qué hizo que iniciaras con todo esto de la página de educación emocional, que además veo que es una fundación. Así que también encantado de conocerte y de conocerte yo más y también los seguidores que se vayan uniendo, todas las almas imparables que les llamo, los estudiantes de la saga de tu alma, que conozcan también tu trabajo y que podamos sumar fuerzas para lo que yo digo, ¿no? Dejar un mundo mejor porque estuvimos en él. Así que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, fantástico, Line. Entonces comienzo con la pregunta. Sí. Contame, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu misión? Bueno, yo, Lucas, lo que ahora en la misión que tengo ya es una,
siempre les digo a la gente, a mí me hubiera encantado ser cantante, pero me lo pido para la siguiente vida, porque en esta vida Dios, el universo, la energía no me ha dado el don del cante, así que en esta vida he elegido una cosa, que es ser el autor de la saga La voz de tu alma y ayudar a las personas a transformarse de dentro hacia afuera, con una serie de principios que aprendí en un momento de mi vida muy, muy, muy difícil, porque con 14 o 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Yo era deportista de élite y el médico me dijo que no podría volver a nadar nunca más. Estuve 6 meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar y cogí depresión. Y después de estar unas semanas, meses en depresión, era tan doloroso, se me había caído todo el mundo que tenía construido hasta la fecha, que decidí que no quería vivir más. Y estuve a punto de cometer esa locura. En ese momento fue cuando algo en mi interior me dijo que no, que había algo mejor y luego le llamé a eso la voz de tu alma. Y lo único que hice fue tener la visión de un futuro mejor. Decidí salir de la habitación en la que llevaba ya varias semanas ahí encerrado con depresión y me fui a mis padres y les dije que quería ser campeón de España en natación, porque hacía natación. Les dije que me apoyasen. Solo necesitaba su apoyo y su presencia, nada más. El resto lo hacía yo. Me fui a todos mis amigos, les dije que no me volvieran a hablar de eso y de la enfermedad. Y me fui al entrenador y le pregunté si iba a apoyarme en ese proceso. Lo primero que me dijo es, pero el médico y tal, digo, olvídate el médico, quiero lograr esto, dime si me vas a apoyar y si no me apoyas me voy a otro club, me voy a otra ciudad, me voy fuera de España, pero quiero hacer esto y lo voy a hacer contigo o sin ti. Con esta convicción, con esa fe de que realmente lo quieres hacer independientemente de las circunstancias actuales, ¿no? Y bueno, el proceso fue doloroso, me llevó 1 año y medio volverme a poder clasificar para un campeonato de España con una recuperación y sobre todo con muchísimo esfuerzo mental, emocional y físico, pero me planté en el Campeonato de España y después de superar ahí también varios desafíos, porque los que consideraba mis amigos después de 1 año y medio me negaron el saludo cuando llegué a la competición, porque ya no formaba parte de su grupo de élite. Y bueno, ahí me clasifiqué el primero para la final de la tarde. Iba a la final de la tarde, teníamos un hotel a 1 hora de camino, 1 hora y media de camino de la competición y me dormí. Cuando me desperté habían pasado 5 minutos de la hora que habían fijado y el autocar se había ido sin mí. Así que tuve que ir caminando 1 hora y media hasta la competición. Llego a la competición y cuando el árbitro da la señal de salida me agacho, alguien hace un ruido en la grada, me caigo al agua y esa natación es descalificado. Y ahí fue cuando se me cayó el mundo al suelo y salí de ahí llorando ya desesperado porque sabía que yo ya no podía hacer nada más. Y ahí fue cuando me vino el árbitro, me tocó el hombro y me dijo, Lain, no ha sido culpa tuya, puedes volver a nadar. En 22 años no he visto a nadie que le dejen volver a nadar porque es una cosa del reglamento. Pero entendí que si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Y tienes que hacer tu parte para que eso pueda suceder. Y entonces he empezado a ver una serie de milagros en mi vida. El milagro primero fue que quedé campeón de España en esta competencia. Después, 2 días después, volví a ganar otra prueba. Me clasifiqué para el Campeonato de Europa. Fui finalista en el Campeonato de Europa entre los 8 mejores. Y después fui internacional 7 años con la selección de mi país, compitiendo con los mejores países del mundo. Tú eres argentina, ¿no, Lucas? Sí. Allí en Argentina teníais un nadador muy bueno que se llamaba José Martín Meolans, Pepe Meolans, que era de Córdoba. Y era buenísimo también. Bueno, pues todo ese proceso que viví, cuando ya lo hubo superado, después me entró la curiosidad de realmente qué pasos había dado. Y empecé a coger toda la información que había ido recuperando, porque durante los 6 meses que estuve en cama, me leí como 70 libros de metafísica, espiritualidad, desarrollo personal y recopilé un montón de información. Volví a repasar textos como, por ejemplo, la Biblia, enseñanzas de Buda, de Confucio, y empecé a recopilar un montón de información de los grandes maestros espirituales de la historia. Y me di cuenta que lo que decían tenían razón, pero estaba mal interpretado. Así que decidí que quería compartir eso con el mundo y hacer de eso mi profesión y dedicarme a eso, porque quería ser muy bueno en eso, transmitiendo eso. Y sabía que la única manera de ser muy bueno en eso era haciendo de eso mi profesión, porque entonces podría dedicarle todas las horas del mundo a poder seleccionar bien esa información. Así que, bueno, creo que necesitamos un impulso a veces en la vida para poder cumplir los sueños y la vida me tenía preparada otra cosa. 10 años después de estar pensando en escribir La voz de tu alma, habiendo soñado ya con la portada, con el título y todo, pero no lo hacía porque sabía que mi entorno no lo iba a aceptar. Venía de un mundo de alto rendimiento, mis amigos eran muy pragmáticos
Y si yo les decía que había escrito un libro que se llamaba La voz de tu alma, que hablaba del universo, de Dios, de la energía, de que atraemos y tal, sabía que no les iba a sentar bien y que probablemente me iban a sacar de su vida. Así que ese Dios, universo de energía, se las ingenió para que yo pudiera hacer lo que mi alma anhelaba y sacarme a esa gente de mi vida. Y un domingo por la noche recibí una llamada de mi mejor amigo de toda la vida diciéndome que se había acostado con mi novia. Y ahí se me cayó el mundo al suelo, pero esa noche no dormí, pero al día, y además todo el grupo de amigos que teníamos en común, que me habían acompañado durante toda mi vida porque eran nadadores también, no se posicionaron, nunca más me llamaron y me quedé absolutamente solo. Y ahí entendí lo que había leído en todos estos textos, de que el camino del guerrero empieza por la soledad. Necesitamos sacar a personas que no apoyan nuestras intenciones, porque muchas veces esas personas tienen más poder sobre nosotros que incluso nuestra propia voluntad del alma. Pues estando solo pude, y sin un futuro, pues pude reconstruirme a mí mismo y realmente hacer lo que había venido a hacer. Y de ahí nació La voz de tu alma. Y ahora la misión que tengo, la obsesión que tengo, la divina obsesión que tengo, es llevar todos estos principios a todo el planeta. Hasta el día que Dios, la energía, el universo, da igual, decida que ya pues ha llegado mi hora. Pero hasta ese momento, eso es en lo que me levanto pensando y eso es en lo que me voy a dormir pensando en ello. Y estoy súper contento porque ya creo que he dejado de ser yo parte importante de la ecuación y simplemente me pongo al servicio de aquello que la voz de mi alma dijo que iba a hacer conmigo. Y no me siento más feliz, nunca me he sentido más feliz en la vida que ahora, que la gente me dice, trabajas mucho, muchas horas, estás muy dedicado, pero realmente me siento feliz porque sé que lo que estoy haciendo no solamente me beneficia a mí, sino que está haciendo un bien para los demás. Y eso para mí es fundamental. Y antes no lo entendía tanto porque en el deporte de alto rendimiento piensas en tu medalla, en ganar la medalla y se acabó. Pero ahora no solamente pienso en ganar mi medalla, sino que sé que al ganar la medalla estoy ayudando a muchísimas otras personas, aunque solo sea con la visión. Por eso tengo que decirte que cuando empecé a ver vuestra página, el crecimiento que teníais y el impacto que teníais en el mundo, personas como vosotros me inspiráis muchísimo para seguir avanzando y ver que es posible cambiar las cosas. Y es posible además desde la sencillez también, porque a veces nos complicamos demasiado la vida, ¿no? Y por eso tenía muchas ganas de hablar contigo. Esa es mi historia, Lucas. Cuéntanos un poco la tuya, de cómo empezaste con educación emocional y todo esto, porque tengo muchísima curiosidad, porque sé que detrás de algo que está impactando muchas vidas hay una gran historia y seguramente a todas las almas imparables les puede ayudar también para que ellos también se puedan conectar con eso, porque creo que todos tenemos un lugar en el mundo y tenemos una visión. Así que si nos puedes inspirar con eso, yo súper agradecido. Bueno, me encantó escucharte, Line. La verdad es que me metí y tenía un montón de preguntas, no quería interrumpirte, pero muchísimas inquietudes sobre cómo lo difícil que tiene que haber sido esa etapa tan difícil y también por ahí esa trampa en la que caemos, que es buscar la aceptación de nuestro entorno y eventualmente puede ser una gran limitación. Justamente yo trabajo eso y hablo en una parte de uno de mis libros que somos como piezas de un rompecabezas y cuando uno cambia internamente, cambia también por afuera en cuanto al entorno social. Ya no tengo el mismo encastre y, por supuesto, el nivel de conciencia es diferente y lo bueno es que el sistema coopera para que así sea, ¿no? Y en cuanto a mi historia de vida, bueno, yo lo que hago, nada, soy psicólogo y me encargo de trabajar con gente, no solo en la consulta, sino fundamentalmente a través de talleres, que es una forma de llegar a más gente. La idea es desarrollar habilidades emocionales y en esto, Line, te cuento, a mí me encanta, tengo una mirada de una creencia de la metafísica y tengo mis pensamientos al respecto, solo que en el ámbito en el que me desempeño, para poder llegar a mucha gente, me tengo que valer básicamente por cuestiones más científicas, más técnicas, que gocen de cierta aceptación social. Yo advierto, siempre digo en las charlas que la ciencia es como miope, porque eventualmente, no porque algo no haya sido demostrado científicamente, no quiere decir que no sea cierto. Hace mucho tiempo se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra y bueno, después Copérnico le costó la vida y el rechazo de su entorno por decir algo, una verdad.
Entonces yo en este sentido soy muy prudente, pero insisto, me manejo en ese nivel más técnico, que es lo que puede transmitirse en las escuelas. Y en cuanto a mi motivación, tiene que ver con un acontecimiento que me pasó temprano en la vida, cuando yo tenía 3 años. Estaba, bueno, mi familia, todo parecía muy feliz, muy lindo, y mis padres tuvieron un accidente automovilístico en el que mi madre perdió la vida y, bueno, mi viejo quedó ciego. Y a partir de ahí es que yo considero que comenzó esta formación para este propósito de vida, porque imagínate, Line, que eso fue también muy difícil. A mis 3 años estaba realmente muy solo, tuve que vivir, si bien etapas muy tristes, también etapas muy felices, mucha gente que me ayudó, y ahí empezó a formarse esta vocación, este deseo de querer ayudar a los chicos en situaciones difíciles. Hoy, en el siglo XXI, abundan casos de chicos que están padeciendo situaciones muy tristes, y mi vocación de ayudarlos justamente se generó a partir de esa tristeza que me tocó vivir. En uno de mis libros puse, como aquel rey de Judea que mandó matar a todos los niños para matar a uno solo, yo busco ayudar a todos los niños para ayudar a uno solo. Era una frase de Borges, y cuando estaba leyendo el libro fue muy gracioso porque estaba leyendo y dice, bueno, como aquel rey de Judea, y en mi mente solo terminé la frase y ya supe que eso iba a ser la introducción de algún libro en un futuro. Es como algo que el alma lo sabe más allá del tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a fraguar esta inquietud. Y luego me pasó algo parecido, porque en mi familia el mandato social tenía que ver con lo económico, que yo fuese comerciante, y cuando decidí ser psicólogo, es como que fue una traición a ese mandato familiar, y la verdad es que es difícil avanzar. Te entiendo mucho cuando decís ese rechazo que tuviste de tu entorno, porque avanzar cuando uno no tiene el reconocimiento o el apoyo de quienes cree que, de quienes lo esperan, se hace difícil, pero en la marcha uno va aprendiendo cosas que no puede encontrar en los libros. Así que yo, en definitiva, agradezco cada segundo de mi vida que haya sido de la forma en que fue. Y bueno, luego decidí estudiar psicología para tener las herramientas, los recursos, y en el camino fui encontrando otro momento que para mí fue clave, que me hizo trabajar en la educación emocional. Fue cuando trabajaba en el hospital. Y me di cuenta que muchos de los casos que recibíamos se podían cambiar con una simple explicación de cómo funcionaban las emociones, cómo gestionarlas. Era como una suerte de analfabetismo emocional que se daba en las personas, que eventualmente les hacía caer en conductas que terminaba impactándole en lo físico. Y me llamaba la atención cómo los médicos solamente se ocupaban de lo físico, lo estabilizaban y volvía. Pero esta persona tenía un montón de recaídas. Y digo yo, ¿por qué no trabajamos con el contexto para que cambie, entonces cambie su hábito de vida? Y ahí empecé con este sueño de llegar a las escuelas, adelantándonos a los problemas, no esperar a que los chicos tengan dificultades severas o vean arruinadas sus vidas. Y empecé a soñar con esto de desarrollar estas habilidades desde chicos. Y yo creo, Line, vos tuviste la fortaleza, tuviste ese recurso, algo hay un mensaje de tu alma que te hizo estar convencido, si bien seguro que tuviste momentos difíciles. Pero yo a veces pienso que hay muchas personas que no tienen esa suerte, o que no tienen ese coraje de escuchar ese mensaje que a veces es muy sutil. Y entonces me parece que estaría bueno que los chicos desde niños ya empiecen a recibir en las aulas la oportunidad de hablar de lo que sienten, de expresarlo, de escuchar a otros, de ver que todos tenemos miedos, que todos tenemos tristezas, y que es legítimo y está bien sentirlo. Creo que si los chicos recibiesen eso en las escuelas, cuando la vida los ponga a prueba en la etapa difícil como es la adolescencia o más tarde en la adultez, creo que van a estar mejor equipados y van a poder decir no a un montón de circunstancias tristes, por ejemplo, las drogas, suicidios, la violencia, depresiones, y en fin, un montón de cosas que creo que se podría trabajar de antemano. En definitiva, a mí me gusta decir que mi misión tiene que ver con salvar vidas antes de que estén en riesgo.
Y es como, bueno, no sos tan rescatista porque no la rescataste, sí, pero yo ya me imaginé que a futuro podían pasar algunas cosas. Entonces ahí la idea es de trabajar bien temprano. Lo que creo que me encantó conocerte y escucharte, que tenemos como inquietudes muy parecidas a partir de, en algún punto, la tristeza. Yo creo que la tristeza es una emoción que cuando uno la acepta se inspira para cambiar y se puede hacer esa alquimia emocional, ¿no? De esa tristeza convertirla en el propósito de vida que uno más tarde termina agradeciendo. Al menos en mi caso yo agradezco, como te digo, esas cosas que en su momento fueron difíciles, pero cuando uno las ve en perspectiva, entiende que fueron momentos muy positivos, de alguna manera. Me ha impactado mucho lo de tu mamá y lo de tu padre, ¿no? Todo lo que pasó, pero es que en realidad quizás si no hubiera pasado eso no estarías haciendo la labor que estás haciendo hoy, porque desde ese dolor, entonces creo que todo es por bien y has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es lo de poder expresarnos, porque me estuve negando durante mucho tiempo decir lo que yo quería decir desde el punto de vista en que desde el punto de vista en que yo quería hablarlo, ¿no? Y estuve tratando de ser una persona que no era para encajar en el molde ajeno, diciendo, comportándome, incluso vistiéndome como los demás esperaban. Y creo que todo el mundo estamos en esto en algún momento. Así que creo firmemente en el principio de que no se puede brillar en estrella ajena y de empezar a conectarse con lo mismo y conocerse a sí mismo para poder ser conocido en el mundo, en aquello que estemos haciendo. Así que estoy súper contento y me encanta ver cómo detrás de una gran misión hay una gran vida y sobre todo hay una gran prueba. Porque si pudiéramos conocer a todas las personas que están sintiéndose realizadas en la vida con aquello que están haciendo, seguro que todos o la gran mayoría tienen una historia que aparentemente es dura, pero eso es lo que hace que nosotros podamos avanzar en la vida y poder tomar las cosas con más... Es que es la historia de todos de alguna u otra manera. El tema está en aprovechar esos desafíos y convertirlos en bendición, que muchas personas no son capaces de hacerlo. En mi caso, yo no sé cómo tú superaste toda esa situación, eras muy chiquitito a lo mejor, pero me imagino que en la adolescencia y todo eso, como tú decías, es cuando más, pues quizás echaste de menos a tu mamá o te empezaste a hacer preguntas de todo eso, pero a mí me pasó que en la adolescencia fue justamente cuando me pasó toda esta historia que te he contado y ahí fue cuando yo empecé a explosionar, o sea, mi vida se derrumbó por completo y fue tremendamente duro, pero no tuve otro remedio, porque el otro remedio era morirme, literalmente, o sea, yo estaba pensando en el suicidio, así que tenía dos opciones solo, no, y elegí, pero elegí por necesidad, o sea, no porque tuviera recursos, creo que los recursos, primero es el compromiso y después van apareciendo todos los recursos. Y empecé a amarme a mí mismo también. Todas las situaciones que han pasado en mi vida, en este caso, te hablo de mi experiencia, pero todos los desafíos me han enseñado a reafirmarme más en mí mismo y a aprender a amarme más en mí mismo. Cuando mi mejor amigo y la pareja con la que estaba me fueron infieles los dos, aprendí más a valorarme a mí mismo como persona, porque me estaba vendiendo a una persona que a lo mejor no me convenía y a unos amigos que a lo mejor tampoco. Y empecé a ser mucho más selectivo con las personas que tenía alrededor, empezándome a valorar primero a mí mismo y sabiendo que si yo era capaz de entregar lo mejor, entonces me merecía lo mejor. Y esto es lo que trato de entender a las personas también. Entonces, ¿cómo superaste lo de tus padres? Bueno, la verdad es que, como bien decís, en cada etapa de la vida se fueron reabriendo esos duelos y esas preguntas que a medida que iba teniendo mayor capacidad de comprensión, entre comillas, de algunas cosas, volví a preguntarme y qué pasó y qué hubiese pasado, en fin. Con el tiempo sí, se reabre el duelo y es una herida que siempre está y que va cicatrizando poco a poco. Y sinceramente te digo que en este camino, incluso en este camino, hoy escucho muchas historias en las que veo mi historia y me resuenan y también me ayudan a cicatrizar y también me ayuda a llegar a otra persona, porque al haber vivido situaciones difíciles, al haber estado triste, al haber tenido que atravesar, uno puede entender de otra manera. No te digo entender al 100% o sentir con el otro qué es lo que vivió, pero sí sé que es un acercarme. En definitiva, decirte que es un gran recurso que la vida me dio el poder entender qué siente el otro.
En fin, yo creo, Line, que en este punto tenemos ahí una comunión, porque en ese proceso, querer complacer a los demás, buscar encajar, es realmente triste hasta que uno termina entendiendo que al primero que tiene que amar y al primero que tiene que aceptar es a uno mismo. Es tan sencillo, y cuando recién entendés eso, es como el epicentro de un montón de cosas buenas, es como una usina generadora de una serie de milagros, pero primero uno tiene que aceptarse a sí mismo, y digo yo, este concepto que quizás nos costó lágrimas, sudor, entenderlo, creo que estaría bueno que a los chicos ya lo tengan al comienzo, de buenas a primeras, reciban esta propuesta de decir, bueno, está bien que seamos diferentes y no le tenemos que gustar a todos. No hay razón porque así sea, uno tiene que aceptarse a sí mismo, amarse, y recién ahí empieza la verdadera historia, ¿no? Cuando uno se atreve a romper esos mandatos sociales, a romper ese mandato familiar y decir, bueno, soy este en función de todo lo que me pasó, pero yo elijo ser esto, y aceptarlo es para mí fundamental. Creo que el poder compartir esta experiencia, por eso me encanta escucharte, porque creo que hay un montón de personas que nos están escuchando, que después nos van a seguir viendo durante el vivo que va a quedar. Después pienso subir este video, este encuentro en YouTube, y muchas personas que se ven reflejadas en estas historias y decir, bueno, sí se puede, lo voy a intentar. Sí, es verdad, hay muchas personas que piensan en el suicidio, lamentablemente es un indicador que sigue subiendo, está aumentando, y para mí me parece muy triste sabiendo que podemos hacer algo al respecto. Realmente me genera mucha impotencia decir, los gobiernos podrían tomar una decisión para cicatrizar los corazones de un montón de personas solo brindando la oportunidad para que se expresen y sean escuchados. Así es que, bueno, hoy me tiene muy apasionado y en una situación como la tuya, así, de mucho trabajo, porque si bien no tengo un reloj que me apura, pero sí tengo el ritmo de la pasión. Cuando uno está conectado con un elemento o con el propósito de vida, Sí. un montón de cosas lindas pasan. Y creo que eso podrían descubrirlo todos los chicos, ¿no? Para que no... Muchos buscan detrás de las drogas ciertas sensaciones, digo yo, pero si las podés conseguir, y un éxtasis incluso mayor cuando estás haciendo lo que te apasiona, cuando estás fluyendo con esa actividad. Solo se trata de, como decís vos, conocerse a sí mismo, y a partir de ese autoconocimiento, sí poder construir en la vida de cada uno con los recursos que va teniendo desde el lugar donde esté. Hoy, gracias a Dios, tenemos las tecnologías que nos permiten escucharnos, leernos, entender un montón de cosas, viajar con facilidad, con más velocidad por lo menos, y poder ayudar a más personas. Eso también es otra de las claves que disfruto muchísimo. Así es que, Line, yo quería hacerte una pregunta más como para ya ir preparando el cierre de esto, que me cuentes lo que quieras, pero una pregunta que no quiero que quede sin responder. Me encantaría saber cuál es tu visión, cuál es tu objetivo, si es que existe, cómo estás, dónde te ves de aquí a 5 o a 10 años. Es una pregunta que siempre le hago a mis consultantes también. Sí, mira, Lucas, yo como estás hablando mucho de los niños y de los adolescentes, y lo he pasado tan mal en mi adolescencia, o sea, ha sido tan difícil, no porque mis padres no me hayan dado mucho amor o mi entorno no haya sido de amor, sino por todas las situaciones que se han provocado alrededor. Y puedo sentir el dolor de esos niños que decías antes, y eso también es otro de mis objetivos y de mis misiones. Y quiero contar una pequeña historia que me pasó cuando era pequeño, porque mi padre, cuando tenía 6 meses de edad, alguien entró en casa y le contagió poliomielitis, la polio, que ahora nosotros ya nos vacunan, ya no pasa nada, pero en la época de mi padre pues habían muchísimos, ¿no? Con lo cual mi padre tiene una pierna que no tiene nada de musculatura y la otra la tiene al 60%. Y es de estas personas que caminan con muletas, las piernas tienen muy, muy delgaditas y van cojeando todo el rato y tal. Entonces eso, imagínate cuando eres niño, no me quiero ni imaginar lo que pudo pasar mi padre, porque cuando yo estaba sufriendo esa depresión con 14 años, a mi padre 2 años antes, con sus 12 años, estaba un año entero en el hospital con 2 hierros clavados en la pierna, estirándole cada día un poquito el hueso desde fuera. Cuando yo pensé esto y me acordaba de esto de mi padre, entendí que para mí era mucho más fácil superar esa situación, que al fin y al cabo no era nada. Eso me dio la fuerza. Pero cuando yo era más pequeño, recuerdo que mi padre me venía a buscar al colegio y claro, iba cojeando con muletas y tal. Y
siempre había una cola de niños esperando en la entrada para que cuando mi padre se iba, se empezaran a burlar de mí y de mi padre porque mi padre era cojo. Un día ya no podía más y empecé a llorar y un profesor me vio. Uno de los profesores me vio y me dijo, Laín, ¿qué te pasa? Y ahí exploté, porque no decía nada. Primero, porque no quería que mi padre se enterase para que él no lo pasara mal. Y segundo, porque no quería decir que me estaban haciendo algo algunos niños por miedo a que me pegasen, a que se metieran conmigo. Y mucha gente, muchos niños están viviendo eso y quiero que tengan modelos de personas que les expliquen que de hecho es normal, lamentablemente, pero que no se tienen que quedar ahí, que hay formas de superarlo. Entonces, por eso quiero hablar de esto, porque sé que a lo mejor muchos padres y muchos niños pueden estar viendo esta charla que estamos teniendo y les puede ayudar mi anécdota con lo que pasé. El profesor me dijo, Laín, ¿quién son esos niños? Le pedí por favor que no dijera nada, porque tenía miedo a que me pegasen. Y porque eran muchos. Y entonces les dije, pues mira, son este y este. Entonces el profesor me dijo, Laín, lo primero de todo es que ni siquiera conozco a los padres de esos niños que se están metiendo con tu padre. O sea que a lo mejor quizás a ellos les gustaría que su padre les viniera a traer al colegio todos los días, pero no le están trayendo al colegio todos los días. Y eso tienes que aprenderlo. Que a veces el que se mete contigo, tu enemigo, es un admirador secreto. Ellos querrían, y tu padre no tiene las mismas cualidades que otros padres, pero aún así se esfuerza y está trayendo a sus hijos al colegio. Entonces aprendí que muchas veces cuando alguien te critica, cuando alguien te ofende, cuando alguien chismorrea sobre ti, en realidad te está admirando una cualidad tuya, pero solamente que no la ve inalcanzable y por eso intenta destruirla. Cuando tú te das cuenta de esto, la vida empieza a adquirir un matiz totalmente diferente. Y esto me lo enseñó un profesor pues con 12 años, 13, probablemente cuando mi padre, en la misma edad en que mi padre estuvo un año entero en el hospital, pero yo pude como romper ese patrón gracias a ese aprendizaje que me dio ese gran profesor. Por eso creo que los adultos sí podemos hacer mucho para que los niños pues tengan, y solamente desde la propia experiencia. O sea, a lo mejor lo que el padre hace, el niño lo imita. Si somos padres que tenemos recursos, podemos ayudar mucho mejor a los niños. Yo todavía no tengo hijos, pero lo siento, una responsabilidad tan grande que me estoy preparando para si algún día los tengo, porque quiero sembrar la semilla esa en tierra fértil. Y en cuanto a mi misión, ¿dónde me veo yo dentro de 10 años? Siguiendo haciendo lo que estoy haciendo. Estoy tan comprometido con los principios de la voz de tu alma que le he dedicado y dedico mi vida a ello. Con lo cual, he dejado de ser Laín y empiezo a ser la persona que transmite esos principios. Y eso, como tú decías antes, que es muy interesante que la gente busca la satisfacción momentánea en drogas, en alcohol, en todo eso. Yo nunca he probado drogas, afortunadamente, porque he estado en la natación, pero sí he probado el alcohol y nada de eso funciona. Pero conectarte con lo que has venido a hacer al mundo y que eso esté ayudando a otras personas, estos dos factores son importantes dentro de la fórmula, porque he probado ganar medallas para mí mismo y no te satisface tanto. Pero he probado medallas ayudando a otras personas, en el sentido del que lo estoy haciendo ahora, y eso sí te satisface increíblemente. O sea, no, es muy difícil poder explicar la sensación que se siente cuando uno está en su estrella, está en su propósito y realmente está haciendo lo que su alma le está pidiendo. Por eso animo a todo el mundo a que lo busque, a que lo encuentre y que encuentre modelos como tú, por ejemplo, que estáis conectados con una misión superior, o como yo me pude conectar gracias al mayor desafío de mi vida. Así que dentro de 10 años me veo haciendo exactamente lo mismo. Puede cambiar el contexto, pero seguiré enseñando lo mismo porque creo que es para lo que he nacido y para lo que estoy aquí. Y la vida me lo ha ido demostrando. Así que estoy súper contento, estoy súper agradecido en realidad, Lucas, por poder haber conectado con todo esto. Yo, por ejemplo, la figura, a lo mejor esto, como tú tienes una mente más racional, te choca un poco, pero como hace mucho tiempo decidí decir lo que yo sentía de todo esto, la figura más importante que hay en mi vida es Jesús de Nazaret. Y no soy nada religioso, nada. Pero veo la figura de Jesús como un líder, ¿no? Y estudiando todas las parábolas que enseñaba y todo esto, aprendí muchísimas cosas de la vida. Jesús decía, cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir, no puedes meter vino nuevo en odres viejos. Así que aprendí a sanar mi pasado para tener un futuro prometedor. Y eso prácticamente es la base de todo mi trabajo, la sanación del alma para poder limpiar esos odres y poder meter nuevo vino en odres nuevos. Y
Así que bueno, esa es mi misión. Y no sé cuál es la tuya, no sé dónde te ves tú dentro de 10 años. Seguramente también ayudando a muchísima gente. Sí, 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 creo que son diferentes expresiones de un mismo propósito, cada uno a su manera con sus recursos, desde su lugar, pero la verdad, Line, estamos en un camino muy similar y aunque no te parezca, con creencias muy parecidas. Yo siempre pensé de Jesús lo mismo, pensé que como todos somos parte de una totalidad, somos parte de un Dios y nada, una persona que se atrevió a romper esquemas, a avanzar y con una mirada eh, muy desde el perdón, la verdad, mucho amor Total. y de una aceptación total, plena. Y desde ahí pudo hacer esos milagros y bueno, después aparecieron religiones y todo, pero creo que fue un ser humano que se atrevió a vivir su propósito. Y sí, a los que elegimos ese camino nos toca tener que aprender a soltar. De eso se trata, poder soltar para seguir avanzando, porque hay puertas en las que no entra todo lo que traemos o ciertas creencias y hay que aprender a reinventarse y soltar. Nada, es como, tengo varias cosas para decirte el relato que venís diciendo respecto de lo que viviste en tu escuela con la historia de tu papá. Y bueno, con esa condición, quizás una cuasi discapacidad, pero esa condición, sí, verdaderamente, le voy a poner razón, como dijiste, el bullying, los chicos, los hostigadores seleccionan eventualmente a la víctima porque se destaca en alguna condición, o porque tiene una familia bien constituida, o porque tiene situación económica, o por belleza, o por inteligencia. Pero muchas veces el hostigador busca, tiene un admirador secreto, como dijiste, me encantó. Pero digo yo que bueno estaría que esto se pudiese poner en el tapete en un contexto áulico donde todos podamos hablar. De hecho, lo he escuchado un montón de veces, quizás pueda contarte estas anécdotas en próximos encuentros. Y decirte que me encanta también vos vivís más desde las creencias, desde el sentir, que te juro que es algo a lo que apunto, pero eventualmente tengo las restricciones que solo están en mí, pero sé que para desembarcar en un ámbito educativo Sí. y que esto sea, porque nosotros te cuento, buscamos que esto sea una ley, que se enseñe así como está lengua, matemática, historia. A mí me gustaría que se dé la hora de educación emocional donde cada uno pueda expresar lo que siente, pero tratándose, como ya sabes, de algo tan delicado como como son las historias de cada uno de los chicos, las emociones, las creencias, hace falta una preparación muy profunda de parte de los educadores, porque van a estar trabajando con los sueños de los chicos, es justamente empoderarlos, decirles que los no y las creencias limitantes solo están en la cabeza de cada uno y que quizás viene por historia de nuestros padres y de antes, que hay que sanarlas, hay que aprender a soltar esas creencias y empoderarse. Creo que para poder llegar a ese punto, es decir, de todas estas creencias, la resultante final de trabajar con los chicos, y sí, nos tenemos que valer con estos bastones que tenemos hoy, que se llaman ciencia, que yo sé muy bien que son muy, muy limitados. Lo sé, porque la ciencia se va desdiciendo, es muy gracioso, porque dice algo, después avanza y lo rectifica, y lo más lindo es que se están confirmando un montón de teorías espirituales, y todo como el camino, en lugar de que es hacia afuera, es hacia adentro, y tiene que ver con el autoconocimiento, que también es lo que Jesús, en alguna manera, es lo que propuso. Y también, ámate a ti mismo, un montón de cosas que después uno termina entendiendo. Nosotros con la super herramienta de la ciencia avanzamos y venimos a comprobar cosas que ya estaban escritas hace más de miles de años atrás. Y nada, la visión, ¿dónde me veo dentro de 10 años? Nosotros, te cuento, Alain, tenemos un gran sueño que es el proyecto Cicatrizando América Latina. Por el momento es América Latina. Quizás en un futuro sea Iberoamérica y te invito para que trabajemos en un mega proyecto que es Cicatrizando el Mundo, que tiene que ver con hacer un habeas emotum, el derecho que tenemos a expresar lo que sentimos. Y que esto se dé en todos los contextos. Me gustaría a mí que en el proyecto Cicatrizando América Latina buscamos que la ley de educación emocional ya sea ley en todos los países de América Latina. A veces pienso, Line, que
hay muchas personas que en su camino, en su crecimiento personal, tienen que sufrir mucho para tomar conciencia en algunas cosas. Y hay veces que es algo necesario, pero hay veces que hace falta lograr una toma de conciencia de una masa crítica de muchas personas para que facilitemos ese proceso de evolución de la humanidad. Y creo que estaría bueno hacerlo en las escuelas. Ya ese es el desafío. Yo creo que la escuela en el siglo XX tuvo que ver con la transmisión de información o conocimientos, y hoy ya no la visualizo igual. Yo creo que la escuela tiene que ver más con un espacio de compartir, de socializar y de descubrir quién es cada uno, porque la información la tenemos a través de las computadoras y los celulares, exacto. Entonces digo, aprovechemos la escuela para hacer ese encuentro de ese enriquecimiento personal y hasta espiritual, no religioso, ¿no? Pero sí espiritual, que en algún punto yo creo que la evolución viene con una parte cognitivo-racional, luego lo emocional, y en un futuro, como hablamos con Henry Corvera, hablamos también de a futuro que esté quizás una educación espiritual, con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Un gran desafío, pero bueno, en 10 años me veo como vos, así, haciendo lo mismo. Creo que si fuese extremadamente millonario, estaría haciendo lo mismo. Sí. Trabajando en la consulta y dando talleres, que es lo que me apasiona, lo que realmente, por más que es como una burbuja en mis emociones. Cuando he estado triste y subí al escenario, ese era el momento de encuentro real y me sentía bien, y energizado y motivado. Y la verdad es que estar en esos espacios y conocer fundamentalmente, que eso es lo que me apasiona, yo siempre lo pienso como una bendición. Por eso también muy agradecido de haber finalmente encontrado esto. Y hay veces que pienso muchas personas que buscan la felicidad o sentirse bien a través del tener o de cierto reconocimiento. Digo, pero si no está ahí, en realidad está en conocerse a uno mismo. Así que bueno, a mí también me desespera esto, lograr llevarlo a una gran cantidad de personas para que en un futuro, ¿quién te dice? Quizás en unos 10 o unos 20 años, esto va a ser materia corriente y la gente va a conocerse a sí mismo, porque tuvo la oportunidad de hacerlo, va a expresar asertivamente sus emociones, algo más naturalizado. Y como somos animales que aprendemos de la imitación y por las neuronas en espejo y todo eso, y quizás ya la gente empiece a ver otro nivel de conciencia del que se va nutriendo y podemos dejar atrás viejos patrones de la violencia, del dolor, de la tristeza y un montón de cosas que todavía están en el alma de muchas personas. Así que bueno, por lo pronto ese sería mi sueño. Quizás quién te dice, como tampoco tengo hijos, capaz que me case, tenga hijos y diga, ahora me dedico a mis hijos y ya veré. Pero sé que soy un ser cambiante, pero esta es la única parte que viene como estable y muy constante, ¿no? Este gran sueño. Así que no creo que me vaya a abandonar este sueño, porque creo que este sueño es el que me atrajo. No es que yo lo consigo, sino que es algo... ¿Cuánto tiempo llevas con esta visión tan clara de cicatrizar el mundo? En realidad el Cicatrizando es un proyecto que ya tiene 2 años, pero yo decidí, hace en el 2007, o sea que van a ser unos 20 años de esto quizás, porque tengo 38 años. Durante mi estudio universitario es que empecé a tomar conocimiento de la inteligencia emocional y ahí sentí que era eso lo que tenía que hacer y luego se fue confirmando cada vez más a lo largo del tiempo. Hoy te cuento, estamos buscando una ley de educación emocional y ya es ley en 2 provincias. Eso en un momento pensé que era imposible. Lo habéis logrado, ya es ley así. 2 provincias ya tenéis. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya en 2 provincias todas las escuelas están empezando a trabajar este aspecto emocional. Y bueno, nosotros soñamos con que esto sea, ya te digo, en toda América Latina, que quizás sea una de las partes del mundo que más lo necesita. Bueno, en realidad todas. Pero sí, ya estamos, por lo menos, ya tengo 15 años en este proyecto, en esta senda. De eso seguro. Antes fue como una etapa de incubación, si se quiere. Wow. Pues yo creo que se va a conseguir, porque ya el cambio lo está pidiendo la gente está mucho más abierta, estamos todos más receptivos. Yo creo que ya nos ha dolido lo suficiente
y creo que por eso creo que, y el cambio en la escuela es que es fundamental, porque hemos sufrido, yo hablo por mí, pero he sufrido tanto en la escuela de la incomprensión de a veces de los propios profesores, de las propias personas, porque ellos tampoco tenían recursos. Entonces creo que se puede, si se les da recursos, no es porque no quieran, es que no saben. Si se les da recursos, lo van a hacer porque hay buenas personas. Mira el profesor este que me ayudó a mí sin saberlo de esa manera. O sea, me acuerdo de él y me acordaré toda la vida. Y hace igual 30 años que no le veo. o 20 y pico de años. Que él, de alguna manera, con esas palabras, te empoderó, hasta podríamos decir que de alguna forma te salvó la vida. Totalmente. Porque él te hizo ver algo que generó un gran cambio. Quizás pequeño, pero marcó una dirección que después fue algo muy importante. Y hoy lo recordás. Espero que tengas la oportunidad de encontrártelo para decirle muchas gracias, pero muchas veces hay muchos maestros, muchos profesores que no tienen ese beneficio, ese privilegio de ver el fruto de sus esfuerzos, ¿no? Y nada, creo que estaría muy bueno que como vos decís, o sea, que estén capacitados los docentes para poder llevar esto a cabo con los chicos, cuidándolos y entendiendo el poder que tienen las palabras que dicen. En ese caso, realmente te salvaron, y como seguramente, o quizás ya los olvidaste, pero hubieron algunos que te hicieron te pudieron perjudicar con sus palabras, y eventualmente desde el cansancio, desde el enojo, vaya a saber de dónde, hay personas que son violentas, o hay personas que ignoran, y eso cuando el chico necesita el cuidado, necesita esa palabra de aliento, y no llega, hay veces que termina tomando, y bueno, más tarde terminamos lamentando la vida de una persona, o que también arruine su vida, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí, la clave está por la educación, invertir tiempo, esfuerzo para capacitar a los docentes y que puedan brindar estas oportunidades de empoderamiento, es decir, trabajar con las creencias, más que con los conocimientos, sí, total. Trabajar con las creencias, porque como sabes, Line, todo tiene que ver con las creencias. Si yo tengo un programa de abundancia y una creencia de abundancia, una creencia de salud, de bienestar, de felicidad, y así se va a terminar manifestando. Total. Creo en eso perfectamente porque además lo he experimentado y ese es mi trabajo. Tú tienes y yo me propuse la misión, quizás porque tienes mucha razón, porque para entrar en un mundo académico necesitas tener esa parte más científica, más trabajada. Como mi rama es más espiritual, pues de los libros. Pero el resultado creo que va a ser el mismo, que evolucionemos como seres humanos, como conjunto. Porque cada vez me doy más cuenta que esto que dicen de que todos somos uno es una verdad increíble, increíble. Sí, adhiero por completo a eso, adhiero por completo. Somos una totalidad, estamos todos conectados, además, diría, no estamos conectados porque somos uno. Lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Eso es así. Y uno va tomando conciencia de cómo ayudar al otro, en definitiva, termina siendo una ayuda propia. En uno de mis libros escribo, justamente, tendríamos que hacer el bien, porque hasta es negocio, es decir, hasta desde un punto de vista egoísta, uno al ser el bien, el beneficiado termina siendo uno y con creces. Así es que, pero esto no se habla, y hay muchos que están en lo que yo llamo modo defensa y están pensando en su ganancia, en su rédito, en su medalla, y en definitiva, no, porque ayudando a los demás uno llega más rápido. Creo que tiene que, y por eso me gustó la condición esta que pusiste, sí, hacer lo que amás, pero como segunda condición también que tenga que ver con ayudar al otro. Adhiero, suscribo por completo eso que decís. Creo que ahí está también otra de las claves de la felicidad. Totalmente. Pues Lucas, me ha encantado conocerte, ¿eh? Lo mismo digo. ¿Dónde estás en este momento? En Barcelona, en España. Ah, en Barcelona. Ah, perfecto. ¿Y tienen la misma hora que en Madrid? Sí. Lo que pasa es que cuando tú pusiste las 5 eran las 6 en realidad. Lo que pasa es que aquí eran, o sea, ahora mismo, si quieres saber la hora que es, ahora son las 6:50 en Barcelona. Exacto, bien. ¿Estás en Argentina? ¿En qué zona de Argentina? Yo estoy en San Juan. San Juan es una pequeña provincia a los pies de los Andes,
que está un poco al norte de Argentina. Es una y montañosa, muy bonita, bellísima realmente. Yo conozco en Barcelona, la verdad es que es hermosa, divina, pero es muy diferente porque, bueno, ustedes tienen mar, aquí no hay mar, aquí es otra geografía. Sí. La verdad es que te siento como un amigo. Sí. Algún día estoy seguro que voy a poder compartir algún momento personalmente y darte un abrazo, que la verdad es que después de haberte escuchado me encantaría despedirte con un fuerte abrazo. Millones de gracias. ¿Tú vas a estar, Lucas, en la Feria del Libro? Ahora tenéis la Feria del Libro en Argentina. Sí, 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 voy para allá. ¿Vos vas a estar? Yo voy a estar ahora. El día 4 tengo ahí presentación en Buenos Aires. ¿Tú vas a... Bueno, te veo ahí, fantástico. Ah, pues si nos vemos, pues sí, así nos vemos. Fantástico, Lair, bueno, encantadísimo. Un gran placer. Millones de gracias, Lucas. Un abrazo a todos. Venga, que siga muy bien. Abrazo grande. Adiós.